entonces estás destinado a tener diferencias de opinión. Simplemente tienes que tenerlas. No somos personas pasivas de ninguna manera. A los 99 años, al borde de un siglo, Olivia de Havilland finalmente abordó la historia de las hermanas. Hollywood nunca dejó de recontarla. Ella no ofreció una reconciliación ordenada. En cambio, describió a Joan Fontaine como brillante pero peligrosamente equivocada en cómo leía a las personas y los eventos, y admitió que, para su propio bienestar, el silencio había sido a menudo la única defensa. Esa franqueza tardía impactó a los fans que pensaban que la disputa era puro teatro sensacionalista. ¿Qué pasaría si los mitos sobre los desaires en la noche de los Oscar, las fracturas familiares y las décadas de distancia ocultaran una verdad más fría y complicada? En los próximos minutos, rastrearemos la rivalidad desde escaramuzas infantiles hasta momentos que definieron sus carreras, y luego hasta las palabras medidas que Olivia eligió, cerca de los 100 años. Palabras que replantearon todo lo que creías saber. Intenta no jadear. Mucho antes de que el mundo conociera sus nombres, Olivia de Havilland y Joan Fontaine eran solo dos niñas pequeñas que crecían en un entorno ya cargado de tensión. Nacieron en Tokio de padres británicos, pero la familia se fracturó casi de inmediato. Su padre, abogado, se quedó en Japón mientras su madre mudó a las niñas a California con la esperanza de empezar de nuevo. Esa ruptura temprana marcó a ambas niñas con una sensación de inestabilidad. Y fue en California donde comenzó a tomar forma la base de su famosa rivalidad. Las hermanas se llevaban solo 15 meses de edad, y desde el principio, la comparación fue inevitable. Los maestros notaron que Olivia sobresalía académicamente y se comportaba con la clase de aplomo que la hacía parecer mayor de lo que era. Joan, mientras tanto, a menudo estaba enfermiza y frágil cuando era niña, algo que la hizo sentirse eclipsada por su hermana más fuerte y segura. Incluso se decía que su madre, que impulsó a ambas niñas hacia el éxito, favorecía a Olivia, animándola a tomar el centro de atención en las obras escolares, mientras que a Joan se le dejaba luchar por las migajas de reconocimiento. Lo que podría haber sido una competencia ordinaria entre hermanos, adquirió bordes más afilados. Una historia que se ha contado muchas veces es el infame incidente de la clavícula cuando Olivia supuestamente empujó a Joan en un ataque de ira, dejándola con una lesión que nunca sanó adecuadamente. Ya sea exagerado o no, la propia Joan insistió en que tales momentos definieron la relación. Fue elegida como la desamparada, siempre curando heridas emocionales o físicas, mientras Olivia avanzaba. Olivia, por su parte, admitió más tarde que las hermanas se peleaban como cualquier par de niños, pero lo enmarcó como una disputa inofensiva, restando importancia a la interpretación más oscura. A medida que pasaron los años, sus conflictos ya no se limitaron al hogar. Cuando llegaron a la escuela secundaria, Olivia y Joan ya competían de maneras que presagiaban sus vidas adultas. Olivia obtuvo los papeles principales en las obras. Joan a menudo relegada a papeles secundarios. Joan resentía que la compararan y Olivia resentía la negativa de Joan a aceptar su lugar como la hermana menor. La dinámica se endureció en un patrón. Joan como la retadora, Olivia como la figura aparentemente intocable a la que nunca podría destronar. Aún así, esas batallas de la infancia fueron solo el acto de apertura. El traslado de un hogar tranquilo en California a las brillantes luces de Hollywood magnificaría cada rivalidad, cada desaire y cada herida tácita.
Y una vez que las cámaras estuvieran rodando, la disputa que comenzó en la infancia se convertiría en leyenda. Cuando Olivia de Havilland pisó Hollywood por primera vez, parecía destinada al estrellato. Descubierta mientras actuaba en una obra escolar, rápidamente fue contratada por Warner Brothers y lanzada para una serie de papeles que resaltaron su elegancia y presencia natural en la pantalla. A mediados de la década de 1930, protagonizaba junto a Errol Flynn épicas de aventuras que definieron la edad de oro de Warner Brothers. Su nombre apareció en marquesinas de todo el mundo. Joanne, sin embargo, enfrentó un camino diferente. Siguiendo a Olivia en la industria, encontró resistencia inmediata. Los directores de casting dudaron, preocupados de que dos actrices llamadas de Havilland confundieran al público. Peor aún, se extendieron rumores de que la propia Olivia no estaba ansiosa por compartir su luz, ganada con tanto esfuerzo, con su hermana menor. Decidida a triunfar en sus propios términos, Joanne adoptó el apellido de su padrastro, Fontaine. Fue una reinvención que conllevó tanto libertad como dolor. Ya no estaba atada a la creciente fama de Olivia, pero el nuevo nombre vino con un reconocimiento tácito. Ella era la forastera, obligada a abrir un camino paralelo en lugar de estar al lado de su hermana. Esa decisión resultaría fatídica. En 1940, Alfred Hitchcock eligió a Joan Fontaine en Rebecca, el inquietante thriller que se convirtió en uno de los clásicos atemporales del cine. La actuación le valió elogios y la posicionó como una seria rival de Olivia, cuya propia carrera estaba prosperando con giros dramáticos en películas como Lo que el viento se llevó. Casi de la noche a la mañana, la prensa se aferró a la historia de hermana contra hermana, alimentando las columnas de chismes con comparaciones sin aliento. Los titulares las enmarcaban como competidoras, en lugar de parientes, impulsando la idea de que Hollywood solo tenía desafío para una estrella de la línea de sangre de Havilland. Las propias hermanas hicieron poco para disipar la narrativa. Joanne confesó en entrevistas que a menudo se sentía juzgada en comparación con los logros de Olivia, mientras que Olivia proyectaba una imagen de aplomo, como si la rivalidad estuviera por debajo de su atención. Pero a puerta cerrada ambas sintieron el aguijón. La presión de ser medidas públicamente entre sí amplificó cada herida privada de la infancia, convirtiendo los altibajos ordinarios de la carrera en victorias o derrotas simbólicas. A principios de la década de 1940, ambas mujeres eran estrellas por derecho propio. Sin embargo, en lugar de celebración, el momento preparó el escenario para uno de los capítulos más infames en la historia de los Oscar. Los premios de la Academia pronto se convertirían en el campo de batalla, donde décadas de resentimiento y ambición se desarrollarían bajo el foco más brillante de todos. La rivalidad que había estado latente durante años finalmente estalló a la vista del público, en el único lugar donde las apariencias importaban más, los premios de la Academia. En 1942 ambas hermanas fueron nominadas a Mejor Actriz, Olivia por Hold Back the Dawn y Joanne por Suspicion, de Alfred Hitchcock. La prensa se dio un festín, pintando la ceremonia como un enfrentamiento entre hermanas que supuestamente no se soportaban. Era el tipo de narrativa que Hollywood adoraba: familia convertida en competencia, glamour entrelazado con veneno. Cuando se abrió el sobre y se anunció el nombre de Joanne Fontaine, se hizo historia. Se convirtió en la primera de las hermanas en ganar un Oscar y una de las actrices más jóvenes en hacerlo. Las cámaras capturaron su reacción de asombro. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia el escenario.
En años posteriores, Joan afirmó que Olivia apenas la felicitó después, ofreciéndole un frío apretón de manos y nada más. Olivia respondió que estaba orgullosa de su hermana, pero las historias de su frialdad circularon de todos modos, cimentando la idea de que la victoria para una era humillación para la otra. El segundo punto álgido del Oscar llegó en 1947, cuando Olivia fue nominada y ganó por To Each His Own. El momento debería haber sido un triunfo, pero una sola fotografía de esa noche eclipsó el premio en sí. Mostraba a Joan dando un paso adelante para felicitar a su hermana solo para que Olivia pareciera apartarse en el último segundo, dejando a Joan de pie con la mano medio extendida. La imagen rebotó en los periódicos, convirtiéndose en un símbolo instantáneo de la supuesta hostilidad de las hermanas. Ambas mujeres insistirían más tarde en que la foto contaba solo una parte de la historia. Olivia explicó que ya había abrazado a Joan antes y que la foto la capturó alejándose en ese instante exacto. Joan, sin embargo, escribió en su autobiografía que Olivia la había despreciado deliberadamente. Cada versión parecía plausible, pero cada una conllevaba su propia agenda. Para el público, la verdad importaba menos que el drama. La disputa de Habland-Fontaine ahora estaba inmortalizada en la historia de Hollywood, reforzada por el duro foco de la noche de los Oscar. A partir de ese momento, cada premio, cada nominación y cada hito en la carrera de cualquiera de las hermanas se interpretó a través de la lente de la rivalidad. Los premios de la Academia no solo habían coronado a los ganadores, habían alimentado una historia familiar que perseguiría a ambas mujeres por el resto de sus vidas. Después de que los Oscars sellaron sus reputaciones como rivales, Olivia de Havilland y Joan Fontaine descubrieron que cada paso de sus vidas privadas se presentaba como otra ronda en su duelo continuo. Las revistas de chismes de Hollywood fueron implacables, convirtiendo los matrimonios, los divorcios y las elecciones profesionales en munición para la narrativa del combate entre hermanas. Para dos mujeres que habían pasado su infancia luchando por el reconocimiento, la cobertura de la prensa era a la vez embriagadora y agotadora. La carrera de Olivia se disparó con su decisión de luchar contra Warner Brothers por mejores papeles. Un movimiento audaz que condujo a la histórica decisión de Havilland, un fallo judicial que liberó a los actores de los contratos de estudio a largo plazo. Fue un logro que redefinió los derechos laborales de Hollywood, y su victoria llegó a los titulares como prueba de su independencia y determinación. Mientras tanto, Joan construyó su reputación interpretando a Erohi Ashi. Heroínas vulnerables pero resistentes, continuando ganando papeles fuertes a lo largo de la década de 1940. Sin embargo, cuanto más se retrataba a Olivia como una pionera, más parecía Joan ser elegida como la hermana reactiva, luchando por demostrar que era igual de capaz de moldear su propio destino. Sus vidas personales ofrecieron aún más material para los columnistas. Olivia se casó con el novelista Marcus Goodrich en 1946, aunque el matrimonio duró solo unos pocos años. Más tarde, se casó con Pierre Galland, un periodista francés, y se instaló en París, viviendo una vida que la prensa estadounidense describió como elegante y cosmopolita. Joan se casó 4 veces, y cada relación fue examinada en columnas de chismes que a menudo enfatizaban su supuesta búsqueda de estabilidad. El contraste entre el estilo de vida europeo constante de Olivia y la turbulenta historia romántica de Joan se convirtió en otra forma para que los comentaristas trazaran líneas de competencia.
Lo que a menudo se perdía en el ruido era cómo ambas mujeres sufrían del mismo resplandor implacable de la fama. Ninguna podía vivir sin ser medida contra la otra. Un éxito de taquilla para Olivia se informó como un revés para Joan, y viceversa. Incluso cuando actuaban en géneros completamente diferentes, las comparaciones constantes despojaban su trabajo de individualidad. Los fanáticos, los críticos e incluso los ejecutivos de los estudios parecían adictos a la idea de que el éxito de una hermana siempre debía llegar a expensas de la otra. El resultado fue una especie de trampa. El afecto que alguna vez pudo haber persistido entre ellas se desgastó por décadas de titulares que convertían los asuntos familiares en teatro público. Y cuando ocurrió el evento familiar más doloroso de todos, la grieta se endureció en algo definitivo. Si alguna vez hubo una oportunidad para la reconciliación, podría haber sido en 1975, cuando Lillian, la madre de Olivia de Havilland, y Joan Fontaine, falleció. En cambio, el momento amplió la brecha hacia algo permanente. Para los forasteros el funeral parecía un deber solemne, el tipo de evento donde los miembros de la familia podrían dejar de lado viejas quejas frente al dolor compartido. Pero para Olivia y Joan, se convirtió en el punto de fractura definitivo. Las historias de lo que sucedió difieren, y eso es parte de lo que ha mantenido viva la disputa en la imaginación pública. En su autobiografía, No Bed of Roses, Joan Fontaine afirmó que no había sido debidamente informada sobre los arreglos funerarios, alegando que Olivia la había mantenido intencionalmente en la oscuridad. Según la versión de Joan, solo descubrió los detalles cuando ya era demasiado tarde para asistir al servicio de la manera que deseaba. Sugirió que su hermana Lacus había excluido deliberadamente un desaire que interpretó como el acto final de traición. Olivia, sin embargo, ofreció un relato muy diferente. Mantuvo que ella personalmente se había comunicado con Joan y que la invitación era clara. Desde su perspectiva fue Joan quien había elegido permanecer distante, tal vez no dispuestas a enfrentar a su hermana en un momento tan vulnerable. Para Olivia, la acusación de exclusión no solo era falsa, sino profundamente hiriente, especialmente porque estaba llorando la pérdida de su madre. Independientemente de qué versión contuviera más verdad, las secuelas fueron innegables. Las hermanas dejaron de hablarse por completo. Los delgados hilos que quedaban entre ellas se cortaron durante esas dolorosas semanas de 1975. Amigos y colegas recordarían más tarde que el silencio era total. Ni llamadas telefónicas, ni cartas, ni encuentros casuales remendados, con una conversación educada. Durante casi 4 décadas después, las dos vivieron vidas separadas, como si la otra no existiera. La tragedia de su distanciamiento se amplificó por el hecho de que su madre a menudo había sido quien desempeñaba el papel de pacificadora, aunque de manera imperfecta. Con su partida, el frágil equilibrio se derrumbó. Los observadores de Hollywood notaron que a partir de entonces, cada vez que una hermana aparecía en un evento o daba una entrevista, la ausencia de la otra se convertía en una historia en sí misma. La disputa había pasado de la rivalidad a algo más frío, más duradero y mucho más difícil de reparar. Y décadas después, cuando cayó el telón final para una hermana, el mundo se volvió hacia la otra, esperando ver cómo respondería. Durante casi 40 años después del funeral de su madre, Olivia de Havilland y Joan Fontaine vivieron en mundos opuestos.
Olivia permaneció en París, lejos de Hollywood, pero nunca lejos de su memoria. Joan se quedó en California, continuando haciendo apariciones, concediendo entrevistas y ocasionalmente reflexionando sobre su carrera. El silencio entre ellas se volvió legendario, un misterio que fascinaba a los fanáticos casi tanto como sus películas. Los escritores especularon interminablemente. ¿Habían intercambiado cartas privadas? ¿Había intentado alguna reconciliarse en secreto? Aquellos que las conocían mejor lo dudaban. Según todos los informes, el silencio se mantuvo. Luego, en diciembre de 2013, Joan Fontaine falleció a la edad de 96 años. Para una disputa tan larga en la preparación, la pregunta inmediatamente se dirigió a Olivia. ¿Hablaría? ¿Rompería el silencio con un tributo sincero? ¿O mantendría la distancia incluso en la muerte? El mundo esperó. La respuesta de Olivia fue breve pero reveladora. A través de su abogado, emitió un comunicado diciendo que estaba conmocionada y entristecida por la muerte de su hermana. Era una frase que conllevaba tanto sinceridad como moderación. No hubo anécdotas elaboradas sobre la infancia, ni declaraciones amplias de perdón, ni intento de reescribir el pasado. En cambio, Olivia ofreció lo suficiente para reconocer el peso del momento, pero no lo suficiente para sugerir que la relación alguna vez se había curado. La redacción fascinó al público. Para algunos era evidencia de un afecto persistente, prueba de que, debajo de las décadas de silencio, Olivia nunca había dejado de preocuparse por su hermana menor. Para otros era simplemente formal, una obligación de decir algo cuando el mundo lo exigía. De cualquier manera, el efecto fue sorprendente. Incluso a los 90 años, las palabras de Olivia tenían el poder de reavivar los debates sobre una de las rivalidades más duraderas de Hollywood. Lo que hizo que el momento fuera más conmovedor fue el hecho de que Olivia era ahora el último vínculo superviviente con su historia compartida. Cada recuerdo de su infancia en Tokio, cada actuación en el escenario, cada tensa noche de los Oscar, todo vivía solo en ella. El público sabía que lo que ella eligiera revelar o retener se convertiría en la versión final de los eventos. Y durante años eligió permanecer mayormente callada, preservando su silencio como armadura y legado. Pero cuando Olivia se acercaba a su 99 cumpleaños, sorprendió a todos. Después de décadas de moderación medida, ofreció una rara visión de sus verdaderos sentimientos sobre Joan, y lo que dijo dejó a los fans atónitos. Cuando Olivia de Havilland cumplió 99 años, hacía tiempo que había dominado el arte del silencio. Había rechazado innumerables entrevistas sobre Joan Fontaine, había descartado preguntas interminables y había construido una imagen digna como uno de los últimos íconos vivientes de la edad de oro de Hollywood. Es por eso que su admisión cuando se acercaba a su centenario sorprendió incluso a los fans más experimentados. Por primera vez en décadas, Olivia se permitió hablar directamente sobre su hermana. No a través de columnas de chismes, no a través de representantes legales, sino con sus propias palabras cuidadosamente elegidas. Llamó a Joan brillante, un cumplido que sorprendió a aquellos que esperaban solo amargura. Pero Olivia no se detuvo ahí. Agregó que Joan sufría de lo que describió como un astigmatismo en la forma en que veía a las personas y los eventos. Era una metáfora sorprendente que sugería que la perspectiva de Joan era deformada, que interpretaba el mundo a través de una lente distorsionada. Viniendo de Olivia, conocida por su precisión y aplomo, la declaración aterrizó con el peso de un juicio final.
Luego vino la línea más inquietante de todas. Olivia admitió que si Joan hubiera vivido para ver su cumpleaños número 100, se habría mantenido en silencio, no por orgullo, sino por lo que llamó autoprotección. La elección de palabras reveló más de lo que décadas de chismes podrían haber hecho. Implicaba que hablar abiertamente sobre su hermana era peligroso para su tranquilidad, que incluso en la vejez temía ser arrastrada de nuevo al vórtice del conflicto. Para los fans fue a la vez desgarrador y revelador. Durante años muchos habían asumido que la disputa fue exagerada por los publicistas de Hollywood y los columnistas de chismes ansiosos por vender titulares. La admisión de Olivia, sin embargo, sugirió que la rivalidad era muy real, arraigada no solo en malentendidos, sino en heridas lo suficientemente profundas como para durar toda una vida. Su descripción de Joan como talentosa y trágicamente equivocada pintó una imagen más compleja que las caricaturas de los tabloides. No era odio, ni era reconciliación. Era algo intermedio, un nudo enredado de admiración, dolor y distancia. Esas palabras tardías se extendieron rápidamente por los periódicos y los medios de entretenimiento. Fueron diseccionadas, debatidas y conmemoradas, como el veredicto final de Olivia sobre una relación que había definido gran parte de su vida. Y aunque los fans jadearon ante la franqueza, Olivia demostró una cosa. Incluso a los 99 años, todavía controlaba la historia. Las palabras de Olivia de Havilland a los 99 años podrían haber sorprendido a los fans, pero también revelaron una verdad sobre su personaje. Nunca había entregado el control de su propia narrativa. Incluso como una de las últimas estrellas vivientes de la Edad de Oro de Hollywood, entendió que la forma en que ella y Joan Fontaine serían recordadas no se dejaría al azar. Eso quedó más claro que nunca en 2017, cuando se emitió la serie de televisión Feud Bette and Joan. El programa dramatizó la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford, pero también contó con Catherine Zeta-Jones interpretando a Olivia, agregando comentarios sobre Joan Fontaine. Olivia no estaba complacida. A los 101 años, presentó una demanda contra los productores del programa, argumentando que le habían puesto palabras en la boca, líneas que nunca había pronunciado, particularmente un comentario despectivo sobre Joan. Afirmó que la serie la tergiversaba y empañaba su reputación al reducirla a un personaje secundario en el drama de otra persona. La demanda fue extraordinaria, no solo por su contenido, sino por la edad de la mujer que la presentaba. Pocos centenarios se enfrentan a los estudios de Hollywood en los tribunales. Pero Olivia lo hizo, decidida a preservar su imagen y, por extensión, el recuerdo de su disputa fraternal. Aunque el caso fue finalmente desestimado, el mensaje fue inequívoco. Olivia quería la última palabra. No permitiría que otros definieran su legado, ni permitiría que la complicada verdad de su vínculo con Joan Fontaine se abaratara en chismes o melodramas con guión. En cierto modo, la demanda fue su última batalla, librada no en un set de filmación o en un escenario de los Oscar, sino en la sala del tribunal, donde una vez más exigió reconocimiento en sus propios términos. Cuando Olivia falleció en 2020, a la edad de 104 años, los tributos llegaron de todo el mundo. Muchos celebraron sus actuaciones, su histórica lucha legal contra Warner Brothers y su estatus como la última gran estrella de una época pasada. Pero entrelazada en casi todos los recuerdos estaba la sombra de Joan Fontaine. La disputa, la rivalidad, las admisiones tardías, todo permaneció inseparable de la historia de Olivia.
Y tal vez eso era lo que ella entendía mejor que nadie. Las familias se fracturan, las leyendas se elevan y caen. Pero la historia solo recuerda lo que está escrito, dicho en voz alta y por lo que se lucha. Olivia de Havilland hasta sus últimos años se aseguró de que el capítulo final de su historia y la de sus hermanas se contara con su propia voz. La historia de Olivia de Havilland y Joan Fontaine demuestra que incluso las leyendas llevan heridas que el tiempo no siempre puede curar. ¿Qué piensas? ¿Fue la admisión tardía de Olivia un acto de honestidad o simplemente su forma de controlar la historia por última vez? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más rivalidades de Hollywood, nunca contadas y revelaciones impactantes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte. Hay innumerables historias esperando y no querrás perderte la próxima.